Clara tenía 28 años y llevaba 5 años casada con Javier. Su matrimonio nunca había sido un cuento de hadas, pero ambos intentaban mantenerlo a flote. Rutina, compromisos y escasos momentos de calidez. Javier trabajaba como guardia de seguridad en un almacén en turnos nocturnos, mientras que Clara era recepcionista en un pequeño salón de belleza en el pintoresco pueblo de Ronda, en Andalucía, donde todos se conocían pero nadie se metía en la vida ajena. A simple vista, parecía una existencia tranquila, pero todo cambió por un problema inesperado con un mueble. Una tarde Clara notó un polvo extraño en el suelo del salón. Al principio pensó que era polvo común, pero pronto vio pequeños agujeros en la pata de una antigua mesa de madera que tenían en casa. Javier supo al instante que eran termitas. Intentaron con remedios caseros, compraron insecticidas, pero parecía que los insectos se burlaban de ellos. Cada mañana aparecían nuevas señales por toda la casa. Finalmente tuvieron que llamar a un servicio de desinsectación, y el veredicto fue claro. Necesitaban fumigar toda la casa y tendrían que dejarla durante una semana. Al pensar dónde podrían quedarse, sabían que alquilar un piso era un lujo que no podían permitirse, y en casa de amigos no había espacio, ni en la de sus padres. Entonces, Javier propuso ir a casa del padre de Clara, don Manuel, un hombre solitario que vivía en una antigua casona a las afueras de Ronda. Clara sintió un escalofrío al recordar la última vez que lo había visto. Don Manuel, alto y delgado, de mirada intensa y rostro serio, siempre le había parecido un hombre difícil de descifrar. Cerca de él, Clara sentía una tensión incómoda. Al llegar, la casa se alzaba al borde del pueblo, rodeada de un viejo jardín que parecía esconder secretos. Don Manuel los recibió en la puerta con un tono seco. «Pasad, no os cortéis». El interior olía a madera vieja y polvo acumulado. Les dieron una habitación con una cama estrecha, pesadas cortinas que apenas dejaban entrar la luz y un parquet que crujía a cada paso. Javier, agotado tras su turno nocturno, se acostó de inmediato, pero Clara permaneció sentada al borde de la cama, atenta a los sonidos del lugar. Más tarde, cuando Javier salió para su siguiente turno, Clara se quedó sola con don Manuel. Intentó leer, pero su corazón latía con inquietud. Entonces, 3 golpes suaves resonaron en la puerta. «Clara, he preparado sopa, ¿me haces compañía?» La voz de don Manuel sonaba apagada. Dudó, pero fue a la cocina. Él estaba allí, con una camisa sencilla remangada hasta los codos, mostrando unas venas marcadas en sus brazos tostados por el sol, un detalle que sin saber por qué llamó la atención de Clara. Comieron en silencio, aunque ella notaba cómo él la observaba fijamente, con una mirada demasiado intensa y prolongada. «¿No te sientes incómoda aquí?», preguntó él de repente. «Solo es un lugar nuevo, me acostumbraré», respondió ella con una sonrisa leve. «No muerdo», replicó él con una media sonrisa que no llegó a sus ojos. Clara terminó rápido y volvió a la habitación, pero el sueño no llegaba. La mirada de don Manuel seguía allí, fría y escrutadora, y una extraña sensación recorrió su espalda, mezcla de inquietud y algo más difícil de definir. Esa noche, cuando ya todo estaba en silencio, Clara escuchó pasos suaves junto a la puerta. Se quedó inmóvil, vio una sombra a través de la rendija y sintió como la tensión subía. A la mañana siguiente, se despertó temprano, se puso un ligero albornoz y fue a la cocina por café. Don Manuel, ya sentado con el periódico, la observó de arriba a abajo. El albornoz era fino, y Clara sintió como sus mejillas ardían ligeramente. «Buenos días», murmuró él, doblando el diario. «Buenos días», contestó ella, evitando su mirada. No podía sacudirse la sensación de que algo no encajaba en esa casa vieja, en ese hombre silencioso y en ella misma. Mientras limpiaba el pasillo más tarde, con una camiseta ajustada y pantalones cortos, notó cómo la mirada de don Manuel se posaba en sus piernas. Sintió un escalofrío y se obligó a caminar despacio, encontrándose con su mirada, que él apartó rápidamente. Clara sabía que no era casualidad. Esa noche, Javier volvió del trabajo y se fue a dormir casi sin hablar. Clara se quedó en el salón, viendo la televisión, cuando don Manuel se sentó a su lado en el sofá. Entre ellos no había más que unos centímetros, y ella percibió el calor de su cuerpo. Él habló con voz baja. «¿Extrañas tu casa?» «Un poco», respondió ella, y en ese instante todo parecía peligroso, prohibido, y excitante, pero justo cuando la tensión crecía, un silencio incómodo se apoderó del ambiente. Clara se acurrucó en su habitación,
tratando de ahuyentar pensamientos que la consumían. Entonces, un susurro, un roce, un sueño inquietante con manos firmes y palabras susurradas al oído la despertó sudando a las 2:40 de la madrugada. Afuera, la luna dibujaba franjas plateadas y Clara escuchó pasos junto a la puerta. Se paralizó, vio la sombra que no se movía, y luego, como si nada, los pasos se alejaron. Se acurrucó al lado de Javier, que dormía profundamente, sin saber que esa noche algo ya había cambiado para siempre. Al amanecer, Clara se levantó con una sensación pesada en el pecho. Los pasos de la noche no la dejaban en paz. Intentaba convencerse de que era solo el viejo crujir de la casa, o la tensión acumulada tras la cena con don Manuel. Pero sabía que no era así. Mientras preparaba café en la cocina, él ya estaba allí, con su camisa remangada y esa mirada que parecía perforarla. «Hace calor en la casa, ¿verdad?», dijo él con una sonrisa apenas perceptible. Ella asintió, intentando no mostrar el rubor que le subía a las mejillas por la fina tela de su albornoz. Don Manuel se acercó lentamente, y Clara sintió como su respiración se aceleraba. En ese momento, un pequeño chiste se escapó de sus labios para romper la tensión. «Creo que las termitas nos han dejado un poco más que polvo, hasta la paciencia». Él esbozó una sonrisa más abierta, pero sus ojos seguían siendo un misterio inquietante. Por la tarde, Clara decidió vestirse para la cena con un vestido verde oscuro, ceñido al cuerpo y con una abertura elegante que dejaba entrever su pierna. Sus sandalias de tacón bajo y unos pendientes de plata completaban el conjunto. Don Manuel no pudo ocultar la sorpresa al verla aparecer, y su mirada se posó, una vez más, en sus clavículas descubiertas. Durante la comida, el silencio fue solo interrumpido por el tintinear de los cubiertos y el ocasional roce de miradas cargadas de una tensión creciente. Cuando él finalmente rompió el silencio con un «hoy estás especialmente hermosa», Clara sintió un hormigueo recorrerle la espalda. Más tarde esa noche, mientras la lluvia comenzaba a golpear los cristales de la ventana, Clara escuchó nuevamente pasos bajando las escaleras. Se puso una camisa de seda ligera y lo siguió hasta el salón, donde don Manuel estaba sentado, con la camisa desabrochada y un vaso de brandy en la mano. La atmósfera era densa, eléctrica, sin decir palabra. Él deslizó sus dedos por el borde de la camisa de Clara, casi como un juego peligroso. Ella no se movió, atrapada entre el miedo y el deseo. Intentó detenerse, pero sus cuerpos estaban demasiado cerca, demasiado calientes para retroceder. La noche los envolvió en un torbellino de emociones prohibidas. Pero justo cuando la pasión alcanzaba su punto álgido, la puerta principal se abrió de golpe y una voz furiosa resonó. «¿Qué está pasando aquí?». Era Javier, con el rostro pálido y los ojos llenos de ira al ver a su esposa en los brazos de su propio padre. La tensión estalló en una pelea violenta que rompió la frágil calma de la casa. Golpes, gritos y objetos rotos llenaron la habitación mientras Clara se sentía atrapada en el ojo del huracán. Cuando todo terminó, el silencio fue aún más aterrador que el estruendo. Clara sabía que nada volvería a ser igual. Mientras recogía los pedazos de la noche rota, un pensamiento oscuro cruzó su mente. ¿Qué secretos ocultaba realmente don Manuel? Y, sobre todo, ¿qué pasaría cuando la verdad saliera a la luz? El amanecer llegó con un aire denso y pesado sobre la vieja casona de Ronda. Clara despertó en su habitación, el vestido verde oscuro arrugado sobre la silla, y el silencio de la casa parecía gritarle en los oídos. Javier aún no había regresado de su turno nocturno, y la ausencia resonaba como un eco vacío en cada rincón. Se puso un albornoz ligero que apenas cubría su piel, y al bajar al salón encontró a don Manuel sentado en su sillón habitual, con una expresión sombría y un vaso de café humeante entre las manos. La luz tenue de la mañana iluminaba su rostro, resaltando las arrugas profundas y los ojos que parecían esconder tormentas. «¿Estás bien?», preguntó con voz queda, intentando suavizar la tensión palpable. Clara soltó una risa amarga y respondió con ironía. «¿Bien? Claro, ahora mismo estoy en medio de un culebrón andaluz, que podría salir mal». Don Manuel no sonrió, pero sus ojos brillaron con una mezcla de arrepentimiento y deseo contenido. Se levantó lentamente y se acercó a ella, rozando su mano con una delicadeza inesperada. Clara sintió como el calor se extendía por su cuerpo, una mezcla confusa de miedo y atracción. De repente, el timbre de la puerta interrumpió ese momento suspendido. Clara se alejó rápidamente, mientras don Manuel se dirigía a abrir. En el umbral apareció una mujer joven, con el pelo rizado y una sonrisa nerviosa. «Hola, soy Isabel», dijo.
Vine a dejarle esto a don Manuel. Soy su sobrina. Clara observó cómo la mujer entraba, la luz del sol iluminando su figura esbelta y su vestido ligero que parecía bailar con la brisa. Algo en Isabel despertó una chispa de curiosidad y desconfianza en Clara. ¿Qué hacía esa joven en medio de ese drama familiar? La conversación entre don Manuel e Isabel fue breve, pero cargada de tensión oculta. Clara percibió palabras entrecortadas, miradas esquivas, y un secreto que parecía pesar sobre todos ellos como una losa. Cuando Isabel se retiró, don Manuel volvió a sentarse, esta vez con el ceño fruncido y una expresión de derrota. Hay cosas que no puedo contarte aún, dijo con voz grave. Pero ten cuidado, Clara. No todo es lo que parece en esta casa. Esa noche, mientras la tormenta arreciaba fuera de la ventana, Clara se quedó mirando el oscuro jardín, preguntándose qué nuevos secretos emergerían en los próximos días. Y en la penumbra, una sombra se movió sigilosamente, observando cada uno de sus pasos, como si esperara el momento exacto para actuar. El misterio apenas comenzaba. La siguiente mañana, Clara se vistió con cuidado, eligiendo un vestido de lino blanco que rozaba suavemente sus piernas al caminar, acompañado de unas sandalias de cuero marrón que dejaban entrever sus tobillos delicados. Su cabello, recogido en una coleta baja, dejaba al descubierto el cuello y los pendientes de plata que brillaban con la luz del sol que entraba por la ventana. Quería mostrarse fuerte, pero por dentro la incertidumbre la devoraba. En la cocina, Javier ya estaba sentado, con el ceño fruncido y el rostro cansado, sosteniendo una taza de café con manos temblorosas. Su mirada evitaba la de Clara, como si temiera enfrentarse a un abismo invisible entre ellos. Necesitamos hablar, dijo ella, rompiendo el silencio que pesaba como una losa. No podemos seguir fingiendo que todo está bien. Él suspiró, dejando la taza sobre la mesa con un ligero ruido. Lo sé, Clara. Pero no sé si estoy preparado para enfrentarlo. Antes de que pudiera responder, un golpe seco resonó en la puerta principal. Don Manuel apareció en el umbral, con la expresión grave y los ojos oscuros como el carbón. Hay alguien aquí para verte, anunció, señalando hacia la entrada con un gesto sombrío. Clara se giró y vio a una mujer de mediana edad, elegante y segura, con un abrigo largo y un bolso de cuero negro. Sus ojos verdes parecían brillar con una mezcla de desafío y misterio. Soy Carmen, dijo al entrar. Y creo que es hora de que sepas toda la verdad sobre esta familia. El aire se volvió denso, y Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La tarde se convirtió en un juego de revelaciones y secretos oscuros, mientras Carmen desvelaba conexiones inesperadas y mentiras enterradas bajo años de silencio. Pero justo cuando parecía que todo estaba por aclararse, un ruido abrupto proveniente del jardín lo sobresaltó. Al salir a investigar, encontraron una nota clavada en la vieja puerta del cobertizo, con una sola palabra escrita en tinta roja: cuidado. El sol se ocultaba tras las montañas, y con él, la sensación de seguridad desapareció. Clara comprendió que, en ese lugar lleno de sombras y verdades ocultas, el peligro acechaba no solo en los secretos del pasado, sino en lo que aún estaba por venir. Aquella noche, Clara no pudo conciliar el sueño. Se tumbó en la cama con el ligero vestido blanco que aún conservaba el aroma del día, dejando que la tela fina acariciara su piel desnuda bajo las sábanas. Afuera, el viento movía las ramas de los manzanos del jardín, y en la penumbra, las sombras parecían danzar con intenciones desconocidas. De repente, un leve crujido la sobresaltó. Se incorporó lentamente, sintiendo el frío del parquet bajo sus pies desnudos, y se asomó a la ventana. En el jardín, don Manuel caminaba despacio, con la mirada fija en la oscuridad, como si buscara algo o alguien. Su camisa blanca estaba arrugada, y las mangas remangadas le daban un aire de hombre cansado pero decidido. Clara sintió una mezcla de inquietud y atracción. Sabía que debía alejarse de él, que la tensión entre ambos rozaba peligrosamente lo prohibido, pero algo la mantenía anclada a esa casa y a ese hombre. De repente, un sonido metálico resonó en el cobertizo, seguido de un suspiro ahogado. Clara bajó las escaleras con cautela y, envuelta en una bata ligera que apenas cubría su figura, se acercó al lugar. Al abrir la puerta, encontró una caja antigua con documentos y fotografías polvorientas, y en el centro, un medallón con unas iniciales grabadas que le resultaron familiares. Don Manuel apareció detrás de ella, su voz ronca rompió el silencio. Este medallón perteneció a tu madre, y guarda un secreto que podría cambiarlo todo. Clara tomó el medallón, sintiendo el peso de la historia y el misterio. Pero antes de que pudiera hacer una pregunta, un golpe seco en la puerta los interrumpió. Ambos se giraron,
y en el umbral apareció Javier, con una expresión de furia contenida y los ojos llenos de tormenta. ¿Qué estáis tramando?, demandó con voz áspera. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies, y mientras la tensión explotaba en la habitación, supo que la verdad, aunque dolorosa, estaba a punto de salir a la luz. Pero también que, en esa casa llena de secretos y pasiones prohibidas, nadie saldría indemne, y mientras las sombras se alargaban, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién realmente controla el destino de Clara y de todos los que habitan aquella casa en Ronda?